una zurda, para que te des una idea, reventaba las bolsas de arena. Fue un paradigma. Primero, Peso Pesado. Es una canción, pero es una canción más polenta. Sus dichos, ese de la experiencia es el peine que te dan cuando te quedas pelado, cuando tocas la campana hasta te sacan el banquito. Era medio artista, como yo le decía, porque aparte le gustaba eso, ¿eh? No es que no le gustaba, le gustaba. No solo no fue campeón mundial, sino que además en sus grandes peleas las perdió, las peleas decisivas. Y aún así, era popular, era marketinero. Otro triunfo que tuvo trascendencia popular, el de Oscar Ringo Bonavena en el Madison Square Garden de Nueva York sobre el canadiense George Chuvalo. Aquí lo vemos a Bonavena triunfante en distintos combates realizados en nuestro país antes de partir. La victoria en Estados Unidos del popular Ringo lo acerca a la disputa de la corona mundial de los pesados. Bonavena nace en 1942, en una familia italiana, ¿no? El padre trabajaba en el lacrosse, como conductor del tramway. Ringo tiene origen de una familia laburante, Parque Patricios, 9 hermanos, inmigrantes. Y la madre, Minga, trabajaba el planchadora, el lavando, trabajando en casas. Hace hasta 6º grado, hay una frase divertida de él, decía, repetí tantas veces 6º grado que ya me iba a casar con la maestra. Y bueno, tiene que salir a trabajar, trabaja haciendo mandados, trabaja en una época en una carnicería. Y él siempre rescata que fue una época muy feliz de su vida, dura, pero una parte muy feliz de su vida. Bonavena arrancó originalmente en San Lorenzo de Almagro. Ahí practicó natación, creo que practicó un poco de pesas, hasta que hizo algún par de travesuras y lo echaron. Y recaló en el que fue finalmente el club de sus amores, y por el cual es recordado y querido, que es el Globito, Huracán. Y según conversaciones con alguna gente del barrio, Ringo era de la tribuna después de Huracán. Eran de los tipos que seguían al equipo seguido. Y si había algún entrevero, seguramente ahí estaban. Claro, con ese lomazo que tenía, fútbol no podía hacer. En algún momento llegó a cuidar algunos boliches a la noche, lo que hoy sería el Patovisca, ¿no? Y entonces se metió a tirar guantes ahí en Huracán. Se metió a hacer boxeo ahí porque lo encontró como no fue en realidad el amor por el boxeo, ¿no? Dijo, amo el boxeo. Vio que por ahí podía ganarse la vida. Bueno, somos del mismo barrio, prácticamente. Él y la familia eran en Huracán, yo también. Y nos hicimos más amigos cuando fuimos a entrenar al Club Huracán. Éramos nuevos, digamos, en el ambiente. Y después fuimos elevando posiciones. Él más rápido por la categoría peso pesado y yo en pluma más lento, porque hay mucha más gente, más boxeadores. Pero igual él sobresalía enseguida. Con ese físico, Bonavena en Huracán tuvo 2 buenos maestros, que eran los hermanos Rago. Todo peso pesado es una atracción. El boxeo argentino está nutrido de grandes nombres de pesos pesados. Ahora tal vez los tiempos han cambiado, pero de Firpo para acá hubo hasta campeones olímpicos de peso pesado. Y entonces su carrera amateur se fue formando, porque por allí estaba Eduardo Corletti, había otros como para hacer una rivalidad, era otro boxeo, el boxeo amateur llevaba público. Los hermanos Rago ya tenían un nombre en el boxeo. Lo ven a Ringo con ese potencial, empiezan a ver cómo lo van depurando, ¿no? Es convocado para representar a Argentina en los Juegos Panamericanos de San Pablo en el año 63. Y allí se ve una de las primeras facetas complejas del Ringo boxeador. En una pelea decisiva contra un norteamericano, Lee Carr, con más técnica que Ringo, lo domina, lo comienza a dominar. Y Ringo ahí se siente desbordado. ¿Y qué hizo ante el desborde? Le mordió la tetilla, con lo cual no solo perdió la pelea, sino que fue descalificado, perdió la posibilidad de representar a Argentina en Juegos Olímpicos. Produce el escándalo que la Federación Argentina de Box le quita la licencia, por ende Bonavena, que estaba prácticamente recién casado, queda expuesto, no tiene cómo
continuar su carrera, salvo hacerse profesional. Ya tenía su primera hija y bueno, y a pesar de eso él quiere ser boxeador. Alfredo y Tino Porcio eran los managers en el Luna Park, eran los que más boxeadores tenían y estaban muy bien conectados con los Estados Unidos porque, entre otras cosas, habían manejado nada más ni nada menos que a Eduardo Lauce, que fue el campeón sin corona para los argentinos en los años 50. Tino Porcio le da una carta de recomendación y él se va como Juan Pérez al gran mundo del boxeo, a Nueva York. Y llega a manos de Jack Singer. Obviamente no lo puedo hacer trabajar inmediatamente como boxeador, hay que ver cuándo le consigue pelea. Y tenía un restaurante que se llamaba el Frame Steak o algo así. Incluso creo que le dio trabajo a Bonavena en ese restaurante. Trabajaba de mozo y entrenaba y bueno, y empezó con sus primeras peleas. La primera pelea ganó $80 y bueno, y así se fue. Y las primeras 6, 7 peleas, que ya prometedor, porque en menos de un año había ganado 6 peleas, se convierte en un personaje dentro del ámbito, al menos neoyorquino, de box. Estados Unidos llegar a Nueva York es como la meca de todo boxeador. Y Ringo, claro, cae allí como un boxeador desconocido, pero blanco y potente, en una categoría como la de la categoría de los pesados, la categoría más importante del boxeo, dominada por los negros. Cuando llega un blanco potente siempre hay algo marketinero ahí, ¿no? Estados Unidos, desde viejísimos tiempos, nunca toleró que la corona de los pesos completos fuera para los negros, ¿no? Hay una explicación muy vieja y que tiene que ver el racismo que imperó durante muchas décadas. Entonces, cada vez que aparecía un boxeador blanco, bueno, peso pesado, decían la gran esperanza blanca. He was going to kill me, but he hit harder than George. His reach was longer than George. He was a better boxer than George. En Estados Unidos, él lo ve a Muhammad Ali, lo ve a Cassius Clay, tal vez el boxeador más formidable que ha tenido la historia del boxeo mundial por todo lo que significó dentro y fuera del ring. Y porque tenía un enorme poder de seducción y era un vendedor de sí mismo. Era un gran bocón, Muhammad Ali, diciendo en qué round iba a voltear a sus rivales. Y Ringo vio cómo ese tipo se vendía. Entonces, como Ringo también era muy bocón, aprendió que tenía que ese era un buen camino. Se apropia del apodo de Ringo. Según él, los Beatles habían estado en Nueva York y él había salido o había entrado a un hotel y lo habían confundido con Ringo, unas chicas que estaban esperando y lo habían corrido y llamándole Ringo, y a él le gustó el tema y se lo apropió. Puede ser, con Bonavena todo es posible. Ringo estaba en el Flame Stick y le llega la noticia desde Buenos Aires de la muerte de Vicente, de su padre ferroviario, y sirvió para que por lo menos Ringo dijera tengo que volver. Esa primera experiencia para él fue decisiva, porque reafirmó su camino dentro del boxeo, ese primer viaje. Y yo creo que Bonavena de una forma u otra absorbe ese aprendizaje y lo trae acá y lo empieza a volcar en una cosa de autopromoción. Por ejemplo, una de las primeras peleas que hace él va al pesaje con un ramo de flores. Díaz era un boxeador muy serio, muy profesional y empezaba a estar en el ocaso de su carrera. Y claro, dicen, ¿y para qué traes las flores? No, para el entierro de este que lo voy a matar esta noche. Entonces así todo. El pesado argentino Oscar Bonavena debuta en el Luna Park frente a Rodolfo Díaz. Lo cargó y demás, le ganó categóricamente, no tuvo mayores problemas. Al principio le llamaba mucho la atención a la gente. El ambiente del box era más solemne, era una especie de rito, ¿no? Boxístico, una cosa de caballeros el box. Y no nos dábamos cuenta que Bonavena estaba creando un personaje extraordinario. Y yo creo que la parte culminante de esta autopromoción es la persecución que le hace con Goyo Peralta cuando lo está retando para el título argentino. La pelea con Goyo Peralta es su primera gran pelea. Peralta era un boxeador muy querido, un sanjuanino del interior, peronista. Ringo, pero esto lo descubrió años más adelante, era un gran gorila. Peralta diciendo que respetaba a su rival, etcétera, etcétera, y Ringo diciendo en qué round lo voy a matar, ¿no? Cada vez que le ponía el micrófono adelante decía, Goyo Peralta, me tenés miedo, Goyo Peralta, estás en el baño, Goyo Peralta, ¿a dónde te estás escondiendo? La gente comenzó a odiarlo un poco. ¿Cómo va a decir que lo va a matar a este que lo amamos? Y encima que es el campeón y es humilde.
descubrió o incentivó la clave del boxeo. Los promotores de boxeo dicen que para que haya una gran pelea tiene que haber un sombrero blanco y un sombrero negro, como en las películas de cowboys. El sombrero blanco es el bueno y el sombrero negro es el villano. Si no hay un villano, la historia no sirve. Buenos Aires, una velada para la historia del boxeo argentino. Oscar Bonavena opta al título de la categoría máxima ante el campeón Gregorio Peralta. La expectativa alcanza alturas insuperadas, traducida en más de 13 millones de recaudación. Y fue un acontecimiento, absolutamente un acontecimiento nacional esa pelea. El Luna Park se vendió de bote a tal punto que se convirtió en un récord insuperable. Por eso fue récord, 25.000 personas. Allí cuenta que comenzó a escucharse por primera vez el luego histórico himno de Somos del barrio de la quema, somos del barrio de Ringo Bonavena. Cuenta la leyenda que después, cuando terminó la pelea, se bañaron juntos. Eso era normal que pasara. Los boxeadores en eso son nobles porque se olvidan casi de todo. Y Ringo lo abraza y le dice que bueno, todo esto necesitaba hacerlo, es como para... Mirá la gente que trajimos, ¿no? Y Ringo ganó y se consagró campeón argentino de los pesos pesados. De traje gris, camisa blanca y corbata al tono, bien finita, y con el cinturón de campeón argentino puesto, al otro día se paseó por las calles de Parque de los Patricios, fue a la cancha Huracán, diciendo, bueno, ahora soy el campeón. El chico malo lo había logrado. Oscar era un boxeador bien formado. No era tan torpe ni tan tosco como podría presumirse, más allá de sus pies planos. Se movía lo suficientemente bien. No era un noqueador, pero pegaba duro. Era zurdo, o sea, él escribía con la izquierda y boxeaba como si fuera un derecho, por lo cual su izquierda en punta era interesante. El año 66, él tiene una victoria muy importante contra un canadiense, Chuvalo, y le llega su primera pelea con Joe Frazier en Nueva York. Oscar Bonavena enfrentó a Joe Frazier por la retaseada y dividida corona de los pesados. Es una pelea en la que Joe Frazier era un toro. Si Ringo era toro, Joe Frazier era un torazo. Para esas peleas, Ringo, por ejemplo, llegó a pasearse con un toro por las calles de Nueva York, promocionando la pelea y pegándole al toro, diciendo que así lo iba a pegarle al toro Frazier, ¿no? Esta fue una oportunidad que pasó de largo. Estuvo en una época brillante para los pesos pesados. Después, por ejemplo, le toca a Jimmy Ellis. Jimmy Ellis era un muy buen boxeador. Era uno de los sparring favoritos de Cassius Clay. Fue campeón del mundo. La segunda pelea, por ejemplo, Frazier le pega mucho. En la segunda ya Frazier lo domina más. Y Ringo recibe muchas piñas en esa pelea. Hay un momento en el que sus segundos en el rincón, los hermanos Rago, le iban diciendo que seguí, Ringo, seguí que vas bien, seguí. Pero Ringo volvía y le recibía cada vez más piñas. Vamos, seguí, Ringo, seguí que vas bien, seguí que vas bien. Pero Ringo seguía recibiendo más piñas. Vamos, Ringo, seguí que vas bien. Hasta que Ringo se cansa y les dice, che, si voy también, entonces vean algo acá porque alguien ahí arriba me está cagando a palos, dice Ringo, ¿no? El tipo conservaba el humor aún en los peores momentos. Lo cierto es que esas peleas también le dejaron un gran dinero y aumentaron su popularidad. Bonavena siempre fue muy generoso. Tenía una adoración por la madre también lo tenía como el hijo preferido. Con lo que había podido ahorrar en Estados Unidos le da la plata para que reconstruyan la casa materna, ¿no? En donde él había vivido hasta casado en su primera época.
La imagen de Ringo era una imagen muy familiar. En algún momento llegaron a televisarse sus famosos almuerzos con Doña Dominga, que era la madre. Y era una comida en familia, donde a veces Bonavena invitaba a los boxeadores con los que él tenía trato y los que a veces, bueno, los había noqueado la semana antes y los llevaba a comer con la familia la semana siguiente, aparecía en toda la televisión. Tal vez sí todavía la madre decía, no, porque a veces me da lástima los muchachos que trae Ringo y que él les tenga que pegar después. Y Ringo le decía, vieja, si no le pego yo, me matan a mí, ¿cómo es esto? Era carismático para cualquier conversación y nunca practicó actuación, pero parecía que la hacía instantáneamente. Trabajó con La Lechuguita, Zulma Fayán, y trabajó con Pepe Vione un montón de veces. En esta noche de mi festejo yo quería presentar un nombre aquí, pero un nombre de pegada. Y entonces voy a presentar a Ringo Bonavena. Adelante. Hola. ¿Quién habla? Hablo yo. Y aquí hablo yo. Bueno, con un vivo por teléfono. No te hagas el vivo porque te voy a pegar. Ringo se dio cuenta que el personaje de afuera del ring era más atractivo en un sentido que el que subía al ring. ¿Por qué digo más atractivo? Alguna vez Juan Carlos Lecture, que era el rey del Luna Park, le dijo que la cortara con tanto show y con tanta fiesta, que no era la vida de un deportista de alto rendimiento. Y Ringo le dijo, ¿sabes qué? Gano mucha más guita afuera y no me pegan. Y él descubrió algo muy gracioso cuando comenzó a cantar. Dino Ramos, el hombre que le hacía letras a Palito Ortega, le hizo la canción del Pío Pío Pa, que él grabó en forma muy graciosa, con su voz contradictoria con su aspecto. Veo en los parques muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, 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 pa. Vendió 35.000 copias, viajaba por el interior del país, lo llevaban a shows. Rey de la Noche lo llegaron a designar en Rugantino. Era un personaje del jet set, Ringo, y hacía guita con eso. Él gastaba mucha plata en sí, tenía una suite en el Alvear, en donde hacía reuniones, tenía 2 Rolex de oro, uno de oro blanco y otro de oro amarillo. Cuando él se iba a entrenar, yo iba al vestuario a charlar con él y la gracia era que me prestara ese Rolex, pero él pesaba 2 kilos. Bueno, Bonavena tenía eso, andaba en Mercedes Pagoda, se daba todos los gustos, vivía, como dijo alguna vez un ex boxeador amigo de él, prendió la vela de los 2 lados. Después se dio cuenta que algunas cosas no se compran con plata. Él quiso entrar al Jockey Club y le negaron la entrada al Jockey Club. Y hasta que entonces preparadores, toda la gente que estaba con el boxeo, por el boxeo con él, le dijo, Ringo, elegí o el boxeo o la fiesta. Y bueno, Ringo dejó en parte esa vida tan festiva que tenía y volvió al boxeo. Gane o pierda, esto está en manos de Dios. Ahora ganando, prácticamente voy a tener que hacer un par de peleas. Y además me voy a tirar a ganar. Me tengo que tirar a ganar porque ganando la Cassius Clay, qué sé yo, para mí sería lo máximo en la vida de un deportista y para mí 3 veces más. Es una pelea de un contexto histórico tremendo porque primero no era el mejor Ringo, era un Ringo que ya entraba, el mejor había sido unos años antes. Y Ali tampoco era el mejor Ali, pero era la vuelta de Ali, porque Ali le habían quitado la licencia, lo habían condenado a la cárcel. Le arruinaron los mejores 3 años de su vida profesional por negarse a ir a combatir a Vietnam. Llega Ringo, la gran esperanza blanca. La pelea se hace con amenazas de bombas en el Madison Square Garden porque todas las expresiones de racismo de Estados Unidos y amantes de la guerra estaban contra Ali. Y encima en el pesaje, en la ceremonia del pesaje, Ringo lo provoca a Ali. Ali era famoso por lo bocón que era, pero Ringo le ganó en esa ceremonia del pesaje. Y le ganó tal vez con lo peor, porque Ringo se tapaba la nariz, como que el negro huele mal. Llegó en el pesaje a tratarlo de gallina, chicken, le decía, why do you go to, ¿por qué no fuiste a Vietnam? Ali lo miraba y le decía, ya te voy a agarrar en el ring, pero en el fondo yo creo que Ali lo miraba con un gran respeto y un gran cariño, porque sabía que eran 2 tipos que estaban vendiendo una pelea. Y bien que la vendieron. Pero Buenos Aires estaba paralizada, no había un auto por la calle, todos estábamos mirando esa pelea, todos,
1. Watch Ali as he circles steadily to the left. Watch Bonavena try and cut the ring on him. Right in half, going right at him. Que fue, por cierto, una pelea desde un punto de vista boxístico, digamos, atractiva. La pelea no fue buena. Ringo aguantó, hasta el final no ganó. Lo tuvo cerca en algún momento. Hay algunos momentos de la pelea de cierta tensión. A Bonavena los 5 primeros rounds le costaron mucho. Cuando se olvidó que estaba peleando con Ali, la pelea pudo haber cambiado, pero ya era tarde. Los especialistas del boxeo, algunos especialistas que sostienen que Ringo era muy valiente, pero era una valentía a veces traicionada por ese desborde que tenía Ringo. Tal vez haya faltado en Bonavena una auténtica vocación de boxeador. Yo creo que él usó el boxeo para trascender. No creo que fuera un boxeador por naturaleza como era Monzón. I'm sorry, because I tell you, Chicken, you're better champion. You know what he said? I like you. Just I hold, tell you, just hold. I told Chicken because you're nervous, that's all. Just hold. Fight it. Fight it. You champion. I understand what I'm saying. Thank you. I hope you can understand what Ringo was I had a saying. nice time. He Thank you. said, I'm sorry I called you chicken. You are a great champion. wanna say to And you, you can see the scene. Es que cuando volvían en el avión, Bonavena, que estaba muy sensible y lloraba mucho y demás, a todos les decía, ¿vieron que guapié? ¿Vieron que guapié? ¿Vieron que guapié? Y esa sensación de que él dejaba todo en el ring y peleaba contra tipos que eran mejores que él, pero él dejaba todo en el ring y él combatía contra sus limitaciones técnicas, tenía unos pies planos tremendos que hacían mucho más lentos sus desplazamientos. Con toda esa inferioridad él dejaba la vida en el ring. Entonces esto en un momento fue transformando ese odio inicial por el fanfarrón, porque había esa entrega que él tenía sobre el ring, producía una cierta empatía. El Ringo que llega ya en el final de su carrera a Estados Unidos, a su último viaje a Estados Unidos, era un Ringo ya definitivamente en el ocaso, casi no peleaba ya. Cae con su contrato en manos de un mafioso. Joe Conforte lo que tenía era un gran burdel. Tenía el burdel más grande, el prostíbulo más grande de Estados Unidos, el Mustang Ranch. Estaba en Nevada, un paraíso fiscal, tenía pistas de aterrizaje, piletas. Llegó a tener hasta un casino, tenía adentro, tenía 200 mujeres trabajando adentro. Su rubia platinada era una rubia tan mafiosa como él, Sally Conforte, sexagenarios los dos. ¿Cómo cae Ringo en las manos de un mafioso? Los relatos son distintos, no coinciden. Supuestamente bajo la promesa de que iba a tener una nueva pelea contra Muhammad Ali, que era como su sueño. A tal punto que su primera pelea en manos del mafioso es una pelea de circo, una pelea con mujeres semidesnudas en la previa, gente que comía mientras veía la pelea y tira pasteles de comida al ring, decepcionada con el espectáculo que estaba viendo. Ringo ve que la mujer del mafioso está como abandonada y hace un juego de seducción con la mujer del mafioso. Pero mientras que estaba saliendo con Sally, Dora dice que Bonavena lo llamaba todos los días de Estados Unidos y que le hablaba que él quería volver y que quería estar con los chicos y le hablaba de Dios. Había cierto tipo de incongruencia que no cierra en qué es lo que estaba pasando. Le llega una advertencia muy clara a Ringo. Le queman la casa rodante donde vivían. Pues Ringo, ese era el Ringo de esos tiempos, vivía en una casa rodante. Y después, bueno, vuelve esa fatídica noche alcoholizado, porque las pruebas le dieron que tenía alcohol en sangre. Llega de madrugada a las puertas del burdel, comienza a provocar al mafioso en las puertas del burdel y que uno de los custodios del mafioso dispara desde una torre de control y le apunta justo en el pecho y Ringo cae muerto. Lo trajeron de Estados Unidos, se exhibió en el Luna Park. Estamos hablando de una Argentina ya en dictadura, estamos hablando del 22 de mayo del 76, y la noticia impacta a una Argentina que estaba, casi te diría, ciega, sorda y muda. Por primera vez la gente sale a las calles, estaba prohibido salir a las calles. Fue un velorio muy popular, pero miles y miles de personas, desde el Luna Park hasta el Hotel Sheraton.
Yo recuerdo que en aquel momento había una revista política, Cuestionario, y se pregunta si acaso este boxeador de ciertas limitaciones técnicas, muy fanfarrón, muy bocón, es arquetipo de algo en esta Argentina. Y entonces ese editorial lo reducía a Ringo Bonavena a un boxeador. Y la verdad que yo creo que Ringo Bonavena, con sus luces, con sus sombras, con sus contrastes, con todo lo que quieras, fue mucho más que un boxeador para la Argentina. Quedó como que definitivamente incorporado a la memoria popular de los argentinos porque representó en el bien y en el mal a muchos de nosotros. Pío, 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 pa. Siempre primavera, hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre primavera, hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, 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 pa. Siempre primavera, hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre primavera, hay felicidad. El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor. Los pajaritos trinan cantando su alegría, en la primavera anunciando amor. Pío, pío, pío.